Hola familia, gracias por acompañarnos a un servicio más de fin de semana. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio a través de la carta a los Filipenses. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Sabes, el escritor Pablo de esta carta nos va a hablar de hoy de la vida o de la muerte. Sabes, levanta tu mano a quien de aquí le gusta hablar de la muerte. Mira, por ahí hay uno medio raro que le gusta hablar de la muerte. ¿Sabes? A nadie nos gusta hablar de la muerte. Lo cual, hablando de la muerte, me hace recordar a un matrimonio y a una suegra que fueron a Israel de vacaciones. Una tarde como cualquier otra, la suegra tiene un accidente y ella muere. Lo cual empiezan a tramitar todos los trámites para llevar a la suegra a su país natal, que es Guatemala. La novia hace todo lo posible por llevar a su suegra a Guatemala, incluso aunque pagara miles y miles de quetzales más. Lo cual el que lo estaba asesorando se acerca a la novia y le dice: ¡wow! ¡Qué sorpresa tan grande! Me imagino que ha de amar bastante a su suegra, ¿verdad? Ella se le acerca a su oído y le dice: no, es que fíjese que hace 2000 años un tal Jesús resucitó en esta tierra y no me quiero arriesgar que le pase lo mismo a mi suegra. Por favor, abran sus Biblias. El título de nuestro devocional, si eres estudiante bíblico y te gusta apuntar, tomar notas, apunta el título de hoy. Y el título de nuestra enseñanza del día de hoy es ¿vivo o muerto? Lo vuelvo a repetir: ¿vivo o muerto? ¿Sabes? Pablo nos va a estar hablando de la muerte. Y Pablo nos va a estar enseñando el expresarnos de la muerte como hijos de Dios, como algo bueno, como ganancia para nuestras vidas. Y la razón es porque cuando crees en Jesús, cuando vives para Jesús, tú puedes llamar a la muerte ganancia. Y te asegura la palabra de Dios que tú, dejando esta vida aquí en esta tierra, vas a ir directo. Lo cual te quiero dar tres claves, para que tú puedas vivir para Cristo. Lo vuelvo a repetir: 3 claves te voy a dar a través de este estudio para que tú puedas vivir para Cristo y te puedas expresar como Pablo, que la muerte va a ser ganancia. Por favor, acompáñame en tus Biblias, en tu Biblia, por favor, y vamos a ir en el versículo que nos quedamos la vez anterior. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y esta mañana vamos a estar estudiando el verso 18 al 26. Lo vuelvo a repetir: esta mañana vamos a estar estudiando a través de Filipenses capítulo 1 del verso 18 al 26. Por favor, acompáñame. Y vamos a iniciar leyendo del verso 18 al 20. Acompáñame en tu Biblia, es muy importante. Acompáñame, por favor. Dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El escritor de esta carta a los Filipenses es el apóstol Pablo. Y Pablo se encuentra en una cárcel en Roma injustamente, y la razón es porque predicaba a Jesús. Porque ese era el ministerio de Pablo, era lo más importante para él, que Jesús fuera predicado. Lo cual, por esa razón, está en una cárcel. Pero sabes, él se podía gozar en la situación en la que se encontraba. Él se podía gozar en la fe, en lo que él había creído, en la palabra de Dios, en Dios mismo. ¿Sabes? Por esta razón es muy importante que nos acompañes y seas fiel cada domingo a nuestro estudio. Porque Pablo pasaba situaciones difíciles, como estoy seguro que hoy en día tú y yo podemos estar pasando por pruebas, por situaciones difíciles. Pero en esa situación podemos gozarnos en el Señor. Pablo se gozaba. Esta carta es conocida como la carta del gozo, porque Pablo en su situación podía experimentar el gozo del Señor. Y sabes, tú eres hijo de Dios como yo soy hijo de Dios, y podemos gozarnos en cualquier situación. Pero ¿te diste cuenta cómo inició Pablo al principio del verso 18? Inició con una pregunta. Por favor, acompáñame. Y dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. ¿Sabes? Recordemos que Pablo anteriormente nos hablaba de hombres
que predicaban a Jesús por envidia o por pretexto, pero había hombres que también lo predicaban por amor. Y Pablo aquí nos está diciendo en el verso 18 que a él no le interesa por qué razón lo hacían. Obviamente le interesaba que lo hicieran por amor, pero si no lo hacían por ello, a él lo que le importaba es que Cristo fuera predicado. Y aquí lo vemos en el verso 18 a la mitad. Porque Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. ¿Sabes? Yo no sé si esta mañana amaneciste con ese gozo del Señor. Probablemente has amanecido con problemas, con dudas, con deudas. Pero sabes, Pablo en su situación se gozaba en que Cristo era predicado. Y esta mañana te animo a que encuentres tu gozo en ello. En que sepas que está siendo predicado Jesús. Y Jesús está alcanzando hogares, como matrimonios, como jóvenes. Todo para su gloria. ¿Sabes? Por eso es importante que compartas esta transmisión. Por eso es importante que compartas cada servicio, cada devocional. Porque Dios se va a encargar de a su tiempo llegar ese mensaje a ese corazón que lo necesita. Y sabes, en eso nos podemos gozar yo y tú esta mañana. En que Cristo es predicado como Pablo lo hacía. Fíjate en qué se gozaba más Pablo en el verso 20. El verso 19, por favor acompáñame, dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu en Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo se gozaba en dos cosas más. Y la razón era porque él creía que Dios lo iba a liberar de sus prisiones. Y nos da dos razones. La primera, en el verso 19, nos dice: por las oraciones de sus hermanos. ¿Sabes? Pablo creía en el poder de la oración. Pablo creía que sus hermanos, al orar por él, Dios estaba en control y lo iba a liberar, iba a escuchar esas peticiones, esas oraciones por Pablo. ¿Sabes? Quiero preguntarte esta mañana, en tu dificultad, en tu prueba, en tu probablemente problema, ¿estás compartiendo? ¿Estás pidiendo oración a otros hermanos como tú en Cristo? ¿Sabes? Pablo lo creía porque para él era importante. Te animo a que tú compartas cualquier situación que estés viviendo en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Comparte, pide oración. Pablo lo sabía. ¿Sabes? Hay personas que le falta poquita humildad, que ellos no comparten la prueba, la situación en la que están pasando. ¿Sabes? Esas personas son orgullosas. Creen aparentar una vida perfecta, un matrimonio perfecto, un hogar perfecto. Pero sabes, la realidad no es así. Necesitas tener un poco de humildad y pedir oración a una persona de confianza. Sabes, hay otros que no dicen lo que están pasando porque van a pensar que sus hermanos los van a criticar. Van a pensar van a pensar de él que está en pecado, que no está haciendo las cosas que Dios le pide, que no tiene una relación con Dios personal. ¿Sabes? No es eso. La Biblia habla que vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por situaciones difíciles en este mundo caído. Pero ¿sabes? Dios usa todo lo que estás pasando para traerte más a Él, para hacerte más maduro, para crecer en cualquier situación. Y Él usarte a ti como matrimonio, como hogar, como familia, como joven, para impactar a otras familias, a otros matrimonios. Por eso tú pasas lo que pasas. Pero no significa que Dios no esté contigo, no significa que Dios no te escucha. Dios te escucha y te ama, pero Él quiere usarte para su gloria, para que otros conozcan de Él. ¿Sabes? Pablo sabía esto. Por eso él pedía oración. De igual forma, Pablo nos comparte aquí en el verso 19 la segunda razón, y él creía que iba a ser liberado por el Espíritu de Jesucristo. ¿Sabes? El Espíritu de Jesucristo es otro nombre que se le da al Espíritu Santo, como Espíritu de Dios. Pero Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en nosotros, como hijos de Dios. Pablo creía que el Espíritu Santo abría puertas y cerraba puertas. Pablo creía que iba a tener una liberación espiritual como física también. Él lo sabía y él lo creía. Creía en la obra del Espíritu Santo. ¿Tú como cristiano crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en que Él puede usarte en esa situación en la que estás? ¿Sabes? Pablo lo sabía. Por eso Él nos está animando esta mañana. Dios mismo te está animando. Y Él te pide que creas en la oración, que creas en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice Zacarías 4:6? Zacarías 4:6
dice que no es con ejército ni con espada, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es por tus fuerzas, no es por lo que tengas, no es por una habilidad. ¿Sabes? Pablo sabía y creía en el poder del Espíritu Santo. Dios está a tu alrededor, Dios te guarda como Dios guardaba a Pablo ahí en su situación. Y él sabía que Dios estaba obrando. ¿Sabes? Pídele a Dios que te fortalezca, que te guíe por medio de su Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé dirección. Y sabes, cuando tú eres un hombre de oración, cuando pides oración, cuando crees en el poder del Espíritu Santo, vamos a ver lo que dice el verso 20, por favor acompáñame. Dice el verso 20, te vas a poder expresar así como Pablo se expresa aquí: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo se expresa de esta forma y dice que él está seguro de que nada será avergonzado. ¿Cómo tú y yo podemos tener esa seguridad? ¿Sabes? Te voy a dar la clave. Y la clave es estar en la voluntad de Dios. Pablo sabía que la situación en la que se encontraba era la voluntad de Dios que estuviera ahí. Ahí Dios lo quería usar. A ti te quiere usar Dios en la situación en la que estás. No te desanimes, no caigas, no te rindas, no te quejes. Gózate en que Dios te va a usar en esa área. Pablo lo sabe. Y por esa razón te voy a dar la primer clave para vivir para Cristo. La primer clave para que tú vivas para Cristo es: vive en su voluntad. Lo vuelvo a repetir: vive en su voluntad. Fíjate, acompáñame a Romanos 12:2 y te voy a decir lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios o andar en la voluntad de Dios? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que aprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo te está diciendo, Dios mismo, por medio de usando a Pablo, Dios mismo nos está diciendo que no busquemos las cosas de este mundo, sino que cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de vivir, para que encontremos la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Pablo lo hacía. Pablo era un hombre de oración, era un hombre que pedía oración, era un hombre que creía en el Espíritu Santo, que estaba en la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú eres un hombre de oración, crees en la oración, crees en el poder del Espíritu Santo, crees en la palabra, tú vas a poder expresarte como Pablo. Y vas a estar seguro que cada día vas a estar en la voluntad de Dios. Lo cual quiero preguntarte esta mañana: ¿tú eres un hombre de oración? ¿Tienes un tiempo personal con Dios? ¿Crees en la obra del Espíritu Santo? ¿Crees, le pides a Dios fortaleza espiritual, como guianza espiritual? ¿Lees la palabra de Dios, la estudias? ¿Eres fiel a cada devocional por medio de la página o cada servicio, independientemente en la plataforma que lo veas o a quien mires? ¿Eres fiel a la palabra? ¿Obedeces a la palabra de Dios? ¿Sabes? Pablo lo hacía. Por eso él podía vivir para Cristo. Vamos a continuar nuestro estudio verso a verso y vamos a leer del verso 21 al 24, por favor. Acompáñame en tu Biblia. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la hora, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo inicia hablándonos de la muerte, de la vida, y cuando uno muere, la presencia, ir a la presencia de Dios, del cielo. Lo cual, hablando del cielo, me hace recordar a dos hermanos, uno llamado Orlando y uno llamado Gillian. Y ellos siempre discutían por algo. Y el problema es, la discusión es que uno creía que en el cielo había partidos de fútbol y el otro decía que no. Y era una discusión siempre. Uno de ellos muere y va a la presencia de Dios. En este caso, Orlando murió.
y fue a la presencia de Dios. Y en la tarde, al siguiente día, viene con su hermana en la noche y la despierta y dice: tengo una buena y una mala noticia, hermana. La buena es que sí hay partidos de fútbol en el cielo. Y esta semana jugué. Yo creo que por eso morí. Pero sabes, la mala noticia, hermana, es que la otra semana te toca a ti. Le dice. Oh. Sabes, Pablo habla de la vida y de la muerte. Pero él sabe que la muerte es ganancia porque va a ir a la presencia de Dios. Cuando tú vives para Dios, puedes expresarte como Pablo, como en el verso 21. Por favor, acompáñame a leerlo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Probablemente tú puedes decir: ¿cómo yo sé si estoy viviendo para Cristo? ¿Cómo yo puedo vivir para Cristo? Pablo nos da una característica en el verso 22. Dice: mas si el vivir en la carne resulta ¿para qué? Para el beneficio de la obra. La obra es que Jesús sea conocido. La obra es que Jesús sea conocido por tu testimonio, por tu vida. Como creer, impactar la vida de los demás, dándoles a conocer del Evangelio. Pablo lo sabía, y ese era vivir para la obra. Lo cual, ¿cuál es el beneficio de vivir para la obra, de vivir para Jesús? Fíjate lo que dice el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo nos da el propósito cuando tú vives para Cristo, y nos dice aquí bien claro, porque él está batallando de ambas cosas: si el estar en esta tierra o morir y ir a la presencia de Dios. ¿Sabes? Vamos a hacer un ejercicio yo y tú. Y cuando tú no estás viviendo para Dios, tú no puedes decir que la muerte es ganancia. Voy a poner unas frases en el verso 21 que los jóvenes, como los adultos, como los matrimonios ponen y no viven para Jesús. Viven para otras cosas. Fíjate, para los jóvenes voy a poner la frase que probablemente tienen en su cabeza. Dice el verso 21: porque para mí el vivir son mis deseos, son mis anhelos. El vivir es andar de una novia en otra y en otra. Mi deseo, mi anhelo es descubrir lo que este mundo me ofrece. Voy a descubrir qué es eso de salir, de disfrutar la vida, de emborracharme, de hacer cosas que no son correctas, que a Dios no le agrada. Sabes, muchos jóvenes andan haciendo en el día de hoy, lo podemos ver. Sabes, ellos no están viviendo para Cristo. Si tú eres joven, te invito a que medites en esto. Y si tú lo estás haciendo, si esa es tu forma de pensar, si eso tienes en tu corazón, de buscar las cosas de este mundo, de andar de aquí para allá buscando muchachitas, sabes, tú no estás viviendo para Cristo. Y tú no puedes decir que la muerte es ganancia. De igual forma, los adultos. Fíjate lo que dirían los adultos: porque para mí el vivir es el dinero, es el tener cosas grandes, es el ser famoso, ser reconocido por todos. ¿Sabes? Tú no estás viviendo para Cristo, estás viviendo para ti mismo. El dinero no tiene nada que ver, no tiene nada de malo el dinero. Pero sabes, muchas veces prefieres el trabajo, prefieres meter horas extras, prefieres deshacerte en el trabajo, pero no ser fiel en tu iglesia, no ir a la iglesia, no llevar a tu familia a la iglesia, no dedicar tiempo a Dios porque estás en el trabajo, quieres más dinero. Sabes, estás viviendo para ti mismo, no estás viviendo para Cristo. Y tú no puedes decir lo que Pablo dice. Tú no puedes decir que la vida, que la muerte es ganancia. De igual forma, los papás, vamos a aplicar a los papás aquí este versículo, lo que muchos papás tienen en su corazón y los aleja de vivir para Cristo. Fíjate lo que diría el verso 21: porque para mí el vivir son mis hijos, es la educación de mis hijos. Les voy a dar mi vida entera a mis hijos para que crezcan y tengan lo que yo nunca tuve, tengan educación, tengan lo mejor que este mundo les pueda ofrecer. Sabes, estás perdiendo tu tiempo porque lo más importante no lo tienen, y no tienen a Jesús. Todo sacrificio que tú hagas, papá, ponlo en el corazón, por favor. Pídele a Dios que esta palabra te quede en tu corazón. Y todo sacrificio que tú puedas hacer por tus hijos, si no es llevarlos a los caminos de Dios, sabes, es en vano. Porque independientemente de lo que sean tus hijos en un futuro, no van a ir al cielo, van a ir al infierno, y la Biblia lo dice.
¿Sabes? Esta mañana Dios nos habla a todos. Dios te ha dado la autoridad a ti, papá, para llevar a tus hijos a la iglesia. Para que tú no les preguntes, lee la Biblia, mijo. Ora, por favor, mijo. Vamos a la iglesia, mijo. Tú no tienes por qué decirle eso a tus hijos. Tú tienes la autoridad de Dios para llevar a tus hijos a la iglesia. Es normal que ellos no quieran. Pero tú tienes que esforzarte, pedirle a Dios que te fortalezca espiritualmente. Y creyendo en Él a su tiempo perfecto, Él va a tocar ese corazón. Y lo va a traer a sus pies y le va a dar salvación. Va a tener misericordia de tu hijo. Y sabes, tú vas a poder aplicar este versículo a tu hijo. Y le vas a poder decir, mi hijo, cuando tú mueras, tú vas a ir a la presencia de Dios. Esa es la promesa de Dios cuando tú vives para Cristo. Tú como papá, tu primer ministerio son tus hijos. Es tu esposo, tu familia, tu matrimonio. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Para quién vives? ¿Para Cristo o para tus hijos? Es una gran pregunta. Hoy en día los papás se estresan, andan ahí peleando por la entrada de dinero, etcétera, porque sus hijos no tienen lo que todos quisieran tener. Es lo peor que puedes hacer como papá. Guía a tus hijos a los caminos de Dios. Obedece al Señor. Y sabes, si tú eres ese papá que guía a sus hijos independientemente de la situación en la que estás, y eres fiel a guiar a tu familia, a tus hijos, a los pies de Jesús, Dios te da esta promesa. Y hay muchos versículos, promesas que respaldan a aquel papá que se esfuerza en llevar a sus hijos. Y Dios escucha esas oraciones. Dios mira ese esfuerzo. Y Él a su tiempo trae convicción a ese corazón. Y nace de nuevo. Y ahora es hijo de Dios. Y tú puedes tener esa alegría, papá, si tú lo estás haciendo. Y te animo a que lo hagas. ¿Sabes? Hay muchas religiones que hoy hablan de la muerte. Hay religiones que te dicen, vive como quieras. Haz tus anhelos, disfruta la vida. Porque cuando tú mueras, vas a ir a un tal purgatorio, a un lugar donde vas a pagar tus pecados y después vas a ir al cielo, mijo. Disfruta la vida. ¿Sabes? Si fuera cierto lo del purgatorio, que no es cierto, que es falso, que es una mala enseñanza, que son maestros falsos quienes enseñan eso erróneo, que no está en la Biblia. ¿Sabes? Tu hijo no va a ir al purgatorio. Eso es mentira. ¿Sabes? Si fuera verdad, fíjate, vamos a leer el verso 23, dijera así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, que teniendo deseo de partir y estar 100 años en el purgatorio y estar con Cristo. ¿Verdad que no dice así? Pablo se expresa y dice exactamente lo que la Biblia enseña, y es que al partir tú de aquí vas a ir a la presencia de Jesús. Es que esas enseñanzas del purgatorio, de que vive, eso es mentira. Vive con Jesús, vive para Jesús. Arrepiéntete, nace de nuevo y estudia la palabra, la verdad. Fíjate lo que dice Pablo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, 5:8. Y dice, vamos a leerlo por favor, Segunda de Crónicas 5:8. Y Pablo nos dice esto, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, o sea, dejar este mundo, y ¿qué dice? Y presentes en el Señor. Pablo nos da otro versículo donde nos dice qué pasa después de la muerte. Y si tú estás viviendo para Cristo, tú puedes decir que la muerte es ganancia porque vas a ir a la presencia de Dios. ¿Sabes? Hay otros maestros que enseñan que tú, si vives para ti mismo, que no vives para Cristo. Otros enseñan que después de la muerte vas a ir a reinar un mundo. Vas a ser el rey de un mundo y vas a poblar todo ese mundo y vas a ser el mejor, lo que este mundo busca. Pero eso es mentira. Jesús le dijo a un hombre que se arrepintió cuando él estaba en la cruz, y ese hombre creyó en ese instante en Jesucristo, creyó que Él era el Salvador, creyó que Él vino a morir por él. Y Jesús, al ver que ese hombre creyó en Él, le dijo, te prometo que hoy vas a estar en el paraíso junto conmigo.
Jesús nunca le dijo después de otro tiempo, hoy mismo, porque has creído en mí, vas a estar conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa que Dios nos da a nosotros, que cuando tú mueras vas a ir con Él a su presencia. ¿Sabes? Hoy recibimos una noticia. Y hay un amigo, un hermano en Cristo que falleció. Él se llama Obed. ¿Sabes? Era un hombre que servía a Dios, que dedicaba su vida a Jesús. Ese hombre se sacrificaba por sus hijos y los llevaba a la iglesia. ¿Sabes? Quiero decirte que ese hombre vivió para Cristo. Y hoy en día él puede decir que la muerte es ganancia. Tú puedes tener la seguridad que ese hombre que vivió para servir a Cristo, para llevar a sus hijos a la iglesia, para ser fiel en su hogar, ese hombre puede expresarse y decir, la muerte es ganancia para mí. Lo cual a la familia de Obed le mandamos muchos abrazos y bendiciones. Y les pedimos que sepan que este versículo era para Obed, como para ti, como para tus hijos, familia. Obed hizo su labor. Sabes, ustedes no lo conocen, pero un hombre de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas en una cama, hay muchas personas en medio de toda esta situación que están siendo afectados por este virus y probablemente los doctores no dan esperanza y probablemente pueden dejar este mundo. Pero te digo a ti, ¿has nacido de nuevo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Estás viviendo para Jesús? Si no lo estás haciendo, ahorita Dios te está hablando y te está diciendo, arrepiéntete, nace de nuevo, cree en mí. Simplemente créelo. Él te está hablando, Él te ama, no quiere que estés separado de Él por la eternidad. Sigamos orando por esas situaciones complicadas y le damos gracias a Dios por darnos esa esperanza, lo cual nosotros podemos gozar en ello, y Pablo se gozaba en ello. Fíjate el propósito de Pablo, al último toma una decisión y nos la dice el verso 24. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo muere a sí mismo. Él deja sus pensamientos, él deja lo que quisiera alcanzar. Podría haber dicho aquí Pablo, cuando yo sea liberado, voy a hacer todo lo que un día quise hacer. Voy a viajar, voy a conocer el mundo, voy a conocer países. ¿Sabes? Pablo nunca se aferró a este mundo, porque él sabía el propósito de Dios, y es que Jesús fuera conocido. Pablo aquí nos está diciendo que su deseo es para sus hermanos. El quedarse aquí es para el beneficio de sus hermanos, lo cual él muere a sí mismo. Esta es la segunda clave para que tú vivas para Cristo. Por favor, si gustas anotar, la segunda clave para que tú vivas para Cristo es muere a ti mismo. Lo vuelvo a repetir, muere a ti mismo. ¿Tú crees que Pablo hacía todo eso por sus hermanos porque eran perfectos sus hermanos? ¿Porque eran los mejores? ¿Porque era una iglesia ejemplar que no había otra igual? ¿Sabes? Pablo moría a sus deseos, a sus anhelos, porque obedecía lo que Jesús dejó escrito. Y Jesús dijo esto: si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser mi aprendiz, mi alumno, toma tu cruz, muere a ti mismo y sígueme. Jesús nos dio el ejemplo. Él tomó nuestra cruz y fue a morir por nosotros, por amor. Lo mismo nos pide a nosotros. ¿Sabes? Te animo a que mueras a ti mismo. Fíjate lo que Pablo nos dejó en Gálatas 2:20. Por favor, acompáñame, vamos a leerlo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Pablo entendía el sacrificio de Jesucristo. Vivamos para Jesús hoy. ¿Sabes? Tú te vas a poder expresar como Pablo. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a terminar leyendo verso del 25 al 26. Dice: y confiado en esto, sé que quedaré
Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo termina tomando una decisión. Independientemente cuál sea la voluntad de Dios, él sabe que es más necesario quedarse aquí en este mundo. ¿Por qué? Por amor a sus hermanos. Fíjate en el verso 25, dice, confiando en esto de que quedaré, que aún permaneceré entre vosotros. ¿Para qué nos dice? Para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Sabes? Pablo no buscaba otra cosa más ser de provecho para sus hermanos, ser de bendición. ¿Sabes? El ser de provecho puedes empezar en tu casa, siendo de bendición para tu esposa, para tus hijos, de igual forma tu esposa, siendo de bendición para tu esposo, siendo de provecho para ellos, de igual forma en tu iglesia, sirviendo a tus hermanos, ser ese paso de fe, primeramente, ser fiel con Dios y comprometerte con Él en servir, en ser de provecho para tus hermanos, en servir en tu iglesia. Si tú lo estás haciendo, créeme, estás haciendo de mucho provecho para tu iglesia como para tu familia. Pablo termina y dice con gozo en la fe. Esta es la segunda cosa que Pablo tiene en su corazón, y es ser de gozo para sus hermanos. Es decir, ser de felicidad para aquellos que lo rodean. ¿Sabes? Hay un dicho de pastores, y este dicho dice así: hay pastores que entran a la iglesia y la gente se alegra, pero también hay pastores que cuando salen de la iglesia la gente se alegra más. ¿Por ahí escucho un amor? A ver, ¿quién dijo amén? Aguas, ¿eh? No es cierto. ¿Sabes? Pablo sabía cuál era el propósito de vivir para Cristo. Era vivir para el gozo de los demás. Era vivir para el provecho de los demás. ¿Qué tal tú? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Estás ayudando a tu esposa? Debes de estar ahí sentadote en el sillón viendo televisión todo el día y dices que según tú siendo él. No, sé de provecho, sé de bien en tu trabajo, independientemente en tu hogar, con tus hijos. Sé de provecho, sé de felicidad a los que te rodean. Pablo termina dándonos el propósito de vivir para Cristo, y dice el verso 26, dice, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía que el vivo muerto, en este caso vivo con sus hermanos, estando con sus hermanos, Cristo se iba a reflejar por medio de su vida. Cristo se iba a mostrar por medio de su testimonio. ¿Sabes? Esta es nuestra tercera clave para que tú puedas vivir para Cristo. Y la tercera clave es que vivas para los demás. Lo vuelvo a repetir, vive para los demás. Pablo vivía para los demás. Por eso en la prisión, en su situación, él no tenía otra cosa en su corazón que si llegara a salir, que él lo creía, iba a ser ¿de qué? De gozo para sus hermanos. Iba a ser y iba a predicar a Jesús para el beneficio de la obra. Él iba a ser de bendición, de provecho para los que estaban a su alrededor. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Eres de provecho? ¿Eres de felicidad para tu familia? ¿Sabes? Tenemos mucho que trabajar en ello. ¿Sabes? Quiero terminar con esto, familia.